Aceleradas, ¿no? Estamos muy contentas, estamos relajadas. ¿Ya estamos en Facebook? Sí. Ya estamos en Facebook. A ver. Es que pasa en Facebook en directo, nos están viendo, y en el Radio Yus. Sí. Y nosotros dejamos el programa en la página de Facebook, entonces sigue teniendo Difusión, qué bueno, qué bueno. Sí, porque ahí se queda, así, en cuanto termine el programa. Y aparte pasa en el de Yus, ¿no? Sí, ellos lo tienen y nosotros lo tenemos en la página. Entonces, sí sigue viendo en la página. Producido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Hola, buenas tardes, bienvenido a su programa Societatis en esta nueva emisión. Agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, al maestro César Alanís y a Óscar Telles, que nos apoyan cada semana en su programa Societatis. Y por parte del seminario, a Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo, nuestras relaciones públicas, y la maestra Amparo Apolinar, que nos acompaña. Ustedes ya saben que pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook Seminario de Sociología, Facultad de Derecho UNAM, a través del Twitter, igual Seminario de Sociología, y en nuestro correo semsoc@derecho.unam.mx. Hoy tenemos el gusto y la alegría que nos acompañan, por una parte, la doctora Concepción Irene López Fauquier y la licenciada Karen Lisset Martínez Vilchis. Nos ponen muy contentas porque ellas han hecho un trabajo de investigación, la tesis de Karen con la mano invisible de la maestra Irene, que se intituló Análisis jurídico y social de la violencia contra los hombres. Y quiero comentarles que casualmente, sin estar previsto, la semana pasada hablamos de feminicidio. Así es que ha quedado esto enlazado perfectamente bien. Así es que 1.000.000 de gracias por acompañarnos y por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Y antes de iniciar, la maestra Amparo nos hace favor de leer algunos datos curriculares, tanto de la doctora Irene como de Karen. Por favor. Muchas gracias, doctora. La doctora Irene López Fauquier es doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Procesal y Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España. Es profesora de carrera de tiempo completo de la Facultad de Derecho y desde 1997 es catedrática en diversas materias, como son género, derecho familiar, familia y sucesiones, temas de derecho familiar, procesal civil, procesal familiar y ambiental, en los distintos sistemas de educación como son escolarizado, abierto, a distancia y por supuesto posgrado. Es autora de diversos artículos en materia familiar, de género, en materia civil, procesal y ambiental, así como del libro La prueba científica de la filiación. Y bueno, además tiene una amplia trayectoria como consultora y abogada postulante. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, maestra. Y por otra parte, la licenciada Karen Martínez Vilchis es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador del Consejo de Administración del programa Pensamiento No Delinque AC, encargado de implementar acciones jurídicas y sociales en favor de grupos vulnerables. Ha participado en más de 15 diplomados interdisciplinarios. Es diplomada en Análisis Forense de Delitos Tecnológicos por la Universidad a Distancia de Madrid y actualmente se desempeña como abogada postulante. Bienvenida, licenciada. Gracias. Pues bienvenidas. Cuando nos referimos a la violencia, y creo que también por estereotipo, siempre pensamos en las mujeres, en el ojo morado. Sin embargo, ustedes han hecho un trabajo muy interesante desde el sentido contrario. Entonces, cuando hablamos, Irene, de esto de violencia
percibimos un trato diferenciado si la agresión es para una mujer que para un hombre. Por supuesto, doctora, y eso tiene que ver, está íntimamente vinculado con los roles de género. Una mujer, y no es así. Lo que sucede es que son mayores las denuncias que se reciben por parte de mujeres. Los hombres no denuncian, ¿no? Entonces, por eso no se tienen cifras estadísticas exactas a cuánto asciende la violencia contra los hombres, pero en realidad sí hay un trato diferenciado, definitivamente. En realidad, la violencia es un fenómeno social que se genera entre los seres humanos y que puede ser de un hombre contra un hombre o una mujer, así como de una mujer contra otra mujer o contra un hombre. Claro, sin embargo, precisamente como bien dices, por este estereotipo, ¿no? Porque la imagen del hombre es el fuerte, es el agresivo, el que no llora. Entonces me imagino, ¿no? que pasar por la experiencia de ser agredida por una mujer, ir a denunciar, pues yo no estoy muy segura si el Ministerio Público actuaría con objetividad, porque no quiero ser mal pensada, pero a lo mejor no le va a creer o va a burlarse de él, ¿no? Entonces esto llevaría a esta actitud de no denunciar. ¿Podríamos considerar que hay datos o características peculiares cuando hablamos de violencia del hombre? O hacia el hombre, mejor dicho. El hombre es muy tolerante con la violencia. Particularmente vivimos en un sistema en que la violencia es estructural y está normalizada. Entonces, los hombres son muy tolerantes con la violencia, detectan en estadios muy tardíos la violencia que se les genera, y más esa violencia que existe, por ejemplo, de una mujer, ¿no? Contra ellos. Entonces, sí es peculiar, y peculiar en particular, las mujeres en muchas oportunidades no pueden agredir físicamente a un hombre, pues por las diferencias anatómicas, ¿no? Pero sí ejercen, sin duda alguna, una gran violencia psicoemocional en contra de ellos. Entonces, este tipo de violencia, pues es muy difícil de acreditar. Y yo cuando ejercía como abogada postulante, sí tuve varios asuntos en los que defendía a hombres y nunca procedió la violencia en contra de ellos ante el Ministerio Público. Siempre se consideró que ellos no podían ser agredidos, ¿no? Y más porque se trataba, tuve dos casos, uno de un miembro de las Fuerzas Armadas y otro de un comandante de la judicial, y entonces uno por ser policía y otro por ser militar, ¿no? Entonces que no era factible. Sí, y que como una mujer podía agredir a estos dos hombres que pues de alguna manera tenían manejo en las armas, y que pues están en carreras en las que ni siquiera se tiene consideración, o la violencia es extrema en quienes las ejercen, ¿no? Entonces sí hay un total prejuicio respecto de la violencia que sufren los hombres. Así es. Bueno, en este caso, para Karen, que nos va a compartir un poco de su investigación, pero hablando precisamente de lo que nos comentaba la doctora, el estereotipo, obviamente, del hombre como el fuerte que se presenta socialmente. En este caso, ¿qué pasa cuando denuncian como sujetos de violencia? Bueno, los varones sí presentan denuncias, pero son muy pocas las que llegan, las personas que llegan a presentar las denuncias. Por otra parte, tenemos un dato muy importante, ¿no? Las estadísticas que existen en cuanto a la violencia que presentan las personas son escasas. Primero son escasas y en segunda son insuficientes, porque estas estadísticas suelen únicamente representar las denuncias que presentan las mujeres, pero hacemos caso omiso a la violencia que los varones también sufren y que se abstienen a presentar una denuncia en razón a los roles de género, a los prejuicios, al miedo, al temor a no ser creíbles, a la vergüenza, al temor a ser revictimizados también por las autoridades, porque pues bueno, realmente
prácticamente como los estudios de género han sido más enfocados hacia las mujeres, ¿no? Y también la perspectiva de género para atender las autoridades va dirigida a las mujeres, entonces a los hombres pues los dejamos un poco rezagados, ¿no? Y qué difícil ha de ser imaginar que un varón que ha sido víctima de violencia, pero víctima de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, no puede presentar una denuncia, ejercer su derecho por el temor a no ser creíble, ¿no? Entonces es realmente impactante como este problema, que aparte es un problema de salud pública, pública declarado por la Organización Mundial de la Salud y un fenómeno social, sigue siendo aún tan visto desde un punto de vista sexista, ¿no? Claro. Así es. Sí, porque al final es el fuerte, como bien decían, ¿no? Me imagino que lo que hace la mujer es gritar, por ejemplo, ¿no? Una forma de agresión, de gritar, o estaba yo pensando hasta en los alimentos, ¿no? O sea, no sé si me veo muy malvada, ¿no? Pero que haga uno, no come chile, pues ahora le hago una comida exageradamente chilosa para que ¿no? A lo mejor me estoy viendo un poco malosa, ¿no? Pero es sí, real. creo que es distinto, ¿no? Es decir, Sí. cuando hablamos de la violencia de la mujer, pues sí, nos queda claro que es física, ¿no? De una... Así que el es. ser Es que ese es uno de los problemas, ¿no? Que creemos que la violencia únicamente siempre o es física o es sexual, pero existen otros tipos de violencia y existen muchos ámbitos en los que se puede perpetrar este tipo de violencia, pero que no es hablado y mucho menos es socialmente bien visto para los varones, Así es. ¿no? Y la violencia no necesariamente para los varones, o sea, nos referimos a que puede ser perpetrada por mujeres, ¿no? Desde luego que no, o sea, también pueden ser hombres que cometen violencia contra otros varones, como lo comentaba la doctora, ¿no? Sí, que al final, desafortunadamente aquí tenemos el estereotipo muy marcado, ¿no? Es decir, yo creo que Claro. siempre que se habla de violencia de género, como que en automático nos vamos al lado de las mujeres que son agredidas. Y de hecho, ahorita pensando en campañas que se han hecho, siempre se hace hacia la mujer como víctima, ¿no? Totalmente. No recuerdo ahorita, ¿no? De campañas, porque ha habido varias campañas con artistas o con gente seria o profesional, pero siempre mujeres, ¿no? Sí, ahora me viene a la mente uno que sacó una cerveza muy famosa, pero iba precisamente contra, o mayormente sobresalía la violencia hacia la mujer, ¿no? No eres hombre si ejerces violencia, ¿no? Pero habría que formular la pregunta, ¿qué pasa si al contrario tú eres sujeto de violencia, ¿no? Claro, Así y este es. es un estereotipo que viene desde la familia, ¿no? Ahí es donde estamos haciendo eso, ¿no? De que tú eres el fuerte, tú no puedes llorar, o sea, como esta parte más débil que es una mujer, cómo te va a lastimar. No sé si vieron, está ahorita en redes sociales uno de un chico que sale y camina durante un tiempo por la ciudad, ¿no? Y dice, sí lo viste, ¿no? Y dice, pues llevo 1 hora y nadie me ha dicho nada, ¿no? O llevo 2 horas, creo que 7 horas o 7 horas dura su investigación y su proyecto. Dice, no me ha pasado nada, ¿no? Sin embargo, y te van dando las estadísticas, ¿no? A la primera hora tantas mujeres fueron violentadas, a la segunda hora tantas mujeres fueron golpeadas, a la tercera, y así hasta las 6 o 7 horas que es. Y dice, a mí no me pasó nada, ¿no? O sea, hice el mismo trayecto, nada más que yo soy hombre y no me pasó nada. Está en redes, pueden ustedes verlo ahí y sí, diría, sería una parte de esta, ¿no? Es decir, a mí como hombre no me pasa nada, soy el fuerte, etcétera. Es que es Una diferente, mujer, ¿no? Porque la violencia, generalmente la violencia sexual es más propensa a la mujer a ser víctima del delito, pero los hombres son más propensos a ser víctimas de delitos violentos. Claro. Tenemos que ir a una pausa porque ya nos están diciendo que tenemos que reflexionar. Ok. Muy bien. Regresa. Continuamos en 2 minutos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Política. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Derecho a tus oídos. Hey,
¿Tú por qué tan serio? ¿Por qué tan aburrido? Quita esa cara, y sintonízate con el búho sonoro, quien llega a ti desde la voz de César Alanís para contarte lo que necesitas saber de la universidad. Nada más, como cada miércoles a las 14 horas. El búho sonoro, revista radiofónica de la Facultad de Derecho. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas, a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Gracias por escuchar la transmisión de YUS Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. No, y aparte esa es la que refleja el estado de una persona, ¿no? Producido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos nuevamente con ustedes. Les damos nuestros saludos a Nayeli Cano, a Mayrani Yadira, a Frida Rojas, a Alejandro Guzmán, Eric García Hernández, Natalia Fernanda, a Fan Montero, que nos da un comentario, que es un tema interesante, que no es común escuchar violencia contra los hombres, y en realidad es más común de lo que pensamos. Estaríamos de acuerdo con Fan de que efectivamente, y gracias por tus palabras, Valeria Hernández, Diana Ballina, Jimena Ogario, Lupita Lozano, Brenda Lara, Jesús Mendoza, Salvador González, Osvaldo Ronzón, Salvador Vilchis, Margarita Peñuela y Alondra Blancas. Y como es habitual en nuestro programa, la maestra Amparo nos da las recomendaciones de películas para esta semana. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues nuestras recomendaciones, hay que hacer la advertencia que siempre el cine nos permite reflexionar precisamente sobre estos temas. Y pues al principio pensamos que no habría películas que trataran esta violencia hacia los hombres, pero para nuestra sorpresa muy grata, sí encontramos algunas. La primera es La Liga de las Muchachas, es una película mexicana de 1950, dirigida por Fernando Cortés y protagonizada por Elsa Aguirre, Miroslava Stern, Rubén Rojo, Luis Alcoriza, entre otros, en donde la película, ¿verdad?, nos narra la historia de un grupo de mujeres de alta sociedad que son reclutadas para unirse precisamente a la Liga de las Muchachas. Y bueno, el objetivo de esta liga es precisamente luchar contra los hombres, ¿no? Esos hombres que ejercen su influencia, y obviamente pues los esposos ahí desesperados por recuperar a sus mujeres, y se narra toda la historia de precisamente lo que tienen que pasar. Pero bueno, lo que debemos destacar es precisamente, ¿no?, que al final es algo que pasa en nuestra sociedad, que muchas veces se caen estos radicalismos, ¿no? Nos vamos mucho por las mujeres o nos vamos mucho por los hombres, pero yo creo que lo importante al final es lograr encontrar el equilibrio, ¿no? Al final ambos sexos, ambos géneros son complemento. Y por otra parte, también encontramos la película La Barca de Oro, es una película mexicana de 1947, que fue dirigida por Joaquín Pardavé, y encontramos en las actuaciones de Sofía Álvarez, Lilia Prado, Pedro Infante, René Cardona y Fernando Soto. Y bueno, esta película nos hace reflexionar precisamente lo que comentábamos, el estereotipo del hombre, ¿no? Que el hombre tiene que ser rudo, el fuerte, el insensible. Sin embargo, ahora en el papel hecho por una mujer, ¿no? Entonces al final es un estereotipo que se sigue reproduciendo, y como bien comentaban, que incluso inicia desde la familia. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, y yo creo que era la primera pregunta que debíamos de haberle hecho a Karen, pero me adelanté. ¿Qué fue lo que te motivó en este sentido a hacer una investigación de violencia contra los hombres? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Lo que me motivó? Bueno, pues
lo que me motiva es que en una plática con un amigo veo que había un espectacular sobre la violencia contra las mujeres. Y aparecía una mujer precisamente golpeada y un hombre al lado con un puño cerrado, ¿no? Entonces, de ahí me acerqué yo con la doctora para pedirle que me apoyara para hacer la investigación. Y la verdad es que fue muy grato porque en la primera investigación que hice como síntesis me doy cuenta que en México no está regulado. La violencia está regulada únicamente para las mujeres, ¿no? Pero sí hacemos una exclusión para los varones. Y entonces ahí comienza a mi duda, ¿no? Porque si conforme el artículo 1 constitucional, el 4 y el 133 que regula los tratados, en el que todos somos iguales, ¿por qué existe un trato diferenciado, ¿no? ¿Por qué las políticas públicas siguen haciendo una distinción? Cuando en realidad el tema de la violencia es un tema de salud pública, es un fenómeno social y que debe de ser combatido pues desde todas sus áreas, y en la medida en la que no podamos prevenir, sancionar y erradicar la violencia desde un punto de vista y excluyamos al otro, bueno, pues yo creo que jamás podremos como completamente sanear eso, ¿no? De ahí es que nace como la idea de empezar a buscar qué es lo que regula a este fenómeno. Y bueno, durante el desarrollo de tu investigación incluso tú hiciste como una investigación de campo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, la investigación de campo nace a raíz de que no encuentro estadísticas de la violencia contra los varones. Entré a la Procuraduría, entré a INEGI y todos regulaban la violencia, pero para las mujeres, ¿no? Y violencia doméstica. Pero no encontré nada de los varones. Hice solicitudes, tampoco me contestaron. Entonces, bueno, pues de ahí surgió la idea de hacer una pequeña investigación, una práctica de campo que se realizó a 300 alumnos de la Facultad de Derecho, 150 mujeres, 150 hombres. Ese fue el marco poblacional, fueron 27 preguntas, 24 fueron cerradas, 3 fueron abiertas, y lo que pretendía esta estadística era saber cuál era el nivel de conocimiento de la violencia primero. Primero saber si, más allá de que si identifican o no la violencia contra los varones, si identifican la violencia, qué es la violencia, en dónde la pueden cometer, quiénes la pueden cometer. Y después si identificaban que los varones podían ser o no víctimas de violencia. A lo cual de 300 alumnos, 299 mujeres y hombres me contestaron que sí, a excepción de una chica que contestó que no. Y bueno, pues de ahí surge la idea de hacer la estadística, y la verdad es que las respuestas que presentaron los compañeros fueron muy buenas, fueron muy gratas, porque hubo un alto índice de participación por parte de los compañeros. Pero por otra parte, pues por los varones, al analizar también las estadísticas, sí, en la facultad, pensando que es la Facultad de Derecho y existe pues todavía como mayor iniciativa y más instrucción para presentar una denuncia, pues desafortunadamente la mayoría de los hombres no han presentado una denuncia, y han sido pues muchos los que han padecido violencia pues de todo tipo, ¿no? ¿Nos podrías decir qué tipos? Pero ya tengo curiosidad, ¿no? Bueno, tanto hombre como mujer puede ser víctima de violencia física, psicoemocional, económico-patrimonial, simbólica o sexual. Y los ámbitos en los que se desenvuelve, en los que se puede ejecutar este tipo de violencia, pues puede ser en el escolar, en laboral, institucional, laboral, también familiar, en la pareja, o sea, en múltiples esferas. Y querida Irene, ya nos han dicho, los instrumentos nacionales se olvidan, no se olvidan, no lo tienen, digamos, contemplado, no hay políticas públicas. Bueno, pero sí hay, doctora, o sea, instrumentos legales sí existen, ¿no? Contra la violencia. Los presupuestos normativos, pues como todos sabemos, son generales, abstractos, no son dirigidos a las personas por razón de su sexo. El problema es la aplicación de esos presupuestos normativos, que es diferenciada. Pero yo pensaba ahorita en la ley, perdón, para las mujeres libres de violencia. O sea, ese es un caso que
podríamos señalar que implicaría que habláramos de los dos, pero ya desde el título está dirigido, como bien decías, hacia las mujeres. De hecho, la ley se llama así, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que hacer una modificación a esta ley. Y en el ámbito internacional, claro, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es totalmente excluyente, ¿sí? Porque nada más efectivamente está dirigida a las féminas, ¿no? Y, por ejemplo, tiene ciertas medidas cautelares que nosotros podemos solicitar mediante esta ley en denuncias y en otros juicios de distinta naturaleza, pero es básicamente dirigido a las mujeres. Entonces, sí es contraria, es inconstitucional, nosotras lo consideramos así, contraria al artículo 1, al artículo 4 constitucional, ¿no? Esta ley incluso se pueden pedir, establece medidas que son muy importantes, ¿no? Que a la víctima y al victimario no los pueden sentar a dialogar, a tratar de conciliar, que es una cuestión ilegal en virtud de las relaciones asimétricas que existen. O sea, todas estas cuestiones que son tan importantes, pero todo dirigido en favor de las féminas, ¿no? Entonces, nosotras consideramos, bueno, tendría que ser una ley, en realidad, de violencia en general, ¿no? Sí, exacto. Sí. Contra cualquier ser humano, ¿no? Sí, no, porque ahí ya estás encauzando. Claro. ¿No? Es decir, efectivamente, al darle ese título, pues excluimos, ¿no? Por eso decía, principio. Sí, por eso decía, aparentemente no hay violencia contra los hombres, ¿no? Así es. Porque eso es, sí, aparentemente, porque dice, si la ley me la intitulan así, pues podríamos decir no por interpretación, en fin, ¿no? A lo mejor podemos decir desde esa perspectiva, ¿no? Pero la realidad es que tiene un nombre, así, ¿no? Claro. Y entonces, de primera instancia, pues yo estaría de acuerdo con ustedes, o sea, estamos excluyendo a todos y aunque exista la ley, pues la ley es y aparte para de unas. eso tiene doble efecto, ¿no? Porque si bien es el prevenir, sancionar y erradicar la violencia, sí, pero por otra parte lo que se genera, uno, es que esto transgrede el principio del artículo 4 constitucional fracción primera, en el que es una obligación del legislador abstenerse a emitir leyes y políticas públicas que sean tendientes a discriminar, y por otra parte lo que hace es reafirmar los estereotipos de género, ¿no? Y luego más aparte de eso, el hombre que pretende ir a presentar una denuncia, cuando escucha la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o sea, ya no siente que tiene los elementos ni las armas para poder presentar una denuncia, porque al parecer, aparentemente, podríamos hablar que hay como más leyes que favorezcan a las mujeres, ¿no? Es que ya no quiero, Sí, bueno, claro. sí quiero pensar, Claro. estoy pensando, ¿no? Llegas al Ministerio Público y le vas a decir, oiga, iníciemelo con base, una carpeta de investigación, con base en la ley de las mujeres libres de violencia, ¿no? Pongo puntos suspensivos ya después de eso, ¿no? Es Sí, decir, claro, yo claro. creo que ya para un hombre Claro. sería agresivo desde ese punto y no estoy muy segura, ¿no? Si le iniciarían una carpeta No, de y probablemente investigación. sea revictimizado, ¿no? Ah, Por las totalmente, mismas autoridades. Totalmente. Por supuesto, sí, yo no lo dudaría. Eso ya lo viví. Yo ya lo viví con Y dos en- personas. Y en un minuto, ¿no? Porque, es decir, ¿cómo vas a hacer, no? En principio, porque lo primero que te puede decir la gente del municipio, oiga, pero esto es una ley para la vida libre de violencia de las mujeres, ¿no? Claro. Y ahorita recordé un ejemplo que, bueno, lo voy a decir. Es de Pietraszewski, servía para interpretación del derecho, que nos contaba mi maestro, el doctor Recasens. Entonces decía que en el andén de un tren había un letrero que decía prohibido subir con osos, no, prohibido subir con perros, ¿no? Entonces que llegó una persona con un oso, ¿no? Y entonces le impedían el paso, ¿no? Entonces decía, oigan, no, porque ahí dice perros y yo traigo un oso, ¿no? Entonces no hay manera de que un oso
pase por un perro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya dicen que después de esto vino la reforma y ahora ya ponen prohibido pasar con animales, ¿no? Para que quedara todo, para que abarcara a todos. Con esta liberalidad pensaría en esto, ¿no? O sea, Claro. esta ley libre de violencia de las mujeres, o sea, ¿cómo me la van a...? O yo no sé, sería sensacional saber si la están aplicando para los hombres o esas carpetas de investigación las hacen con base en otro tipo de delito. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, desde la perspectiva del Código Penal, por ejemplo, ¿no? Y no, porque entendemos que tiene un trato especial, ¿no? Precisamente por las circunstancias específicas, y que de la otra manera, pues ya también queda muy claro, me estás discriminando. En vez de acogerme a esta ley protectora, me mandas desde la perspectiva de la ley general o del Código Penal, ¿no? Creo que sería importante precisar esto, ¿no? Si realmente en la práctica, cuando yo digo, ¿no? Yo creo que sería para un señor, pues hasta incómodo, ¿no? Que le pongan ahí. Ley general. Estamos haciendo su carpeta de investigación. No, a lo mejor estamos yendo al extremo, pero sí en la práctica, ¿no? Es decir, aparte de lo que has dicho, ¿no? Es decir, ya el tomar la decisión de ir a presentar una denuncia, pues yo creo que el proceso para hacerlo en un hombre es mucho mayor que el de una mujer, ¿no? Es terrible, ¿no? claro. Porque yo creo que a lo mejor hasta la misma familia de él, ¿no? O sea, pues, ¿cómo te dejaste? ¿Cómo fue que esto? Sí. No sé, ¿no? A veces Sí, somos claro. los seres humanos muy agresivos con quien vemos un poco débil, ¿no? Entonces creo que sí es una circunstancia muy especial que la ley debería, y que esta propuesta que ustedes hacen de modificar, pues yo creo que es muy ad hoc y debía de tomarse en consideración, ¿no? De que esto se abra. Pues, como se nos pasa el tiempo muy rápido, tenemos que ir a un receso porque ya están diciendo. Corte rápidamente. Regresamos con Sociedad. Continuamos en 2 minutos. Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Ahí en el seminario de Derecho Civil Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS, Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En YUS, Canal Multimedia. Hey, tú, ¿por qué tan serio? ¿Por qué tan aburrido? Quita esa cara, no. Y sintoniza. Que llega a ti desde la voz de César Alanís. Para conversar con lo que necesitas saber de la universidad. Nada más, como cada miércoles a las 14 horas. El Búho Sonoro, revista radiofónica de la Facultad de Derecho. igual también somos Derecho a tus oídos. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Continuamos en 10 segundos. Tatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Sí, es verdad. Regresamos con ustedes, estamos en su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. Nos acompañan el día de hoy, la doctora
Irene y Karen, en que estamos hablando sobre la violencia hacia los hombres. Brenda Lara nos hace un comentario, dice: tema curioso en la cultura mexicana con el estereotipo del macho, de aquí que no se conocen muchas denuncias por vergüenza. Gracias por tus comentarios. Arián García, Luis Domínguez, Ricardo Rocha, Salvador González, que en el sentido que estábamos comentando, dice: desgraciadamente el Ministerio Público discrimina al hombre cuando se presenta, pues parece tonto que se deje por una mujer. Creo que es un problema cultural, que es lo que estábamos comentando. Claro. Andrea Sánchez, Erika Zamora, Emanuel Hernández, Maday Venegas y Camia Bendaño, muchas gracias por acompañarnos en este programa, que obviamente está siendo muy interesante, no porque lo hagamos nosotros, sino por nuestras invitadas de honor que tenemos hoy y que nos dan la oportunidad de conocer este tema. Y nos va a dar las últimas sugerencias la maestra Amparo, por favor. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente película es Acoso Sexual. Es una película protagonizada por Demi Moore y Michael Douglas, que se estrena en México en 1995. Y bueno, que nos plantea precisamente aquí el problema de acoso sexual, pero en este caso de una mujer hacia un hombre, ¿no? Y cuando el hombre la rechaza, pues la mujer se enoja y decide acusarlo precisamente que él es el acosador, ¿no? Entonces el problema realmente es grande, sobre todo para el hombre, porque ¿quién le va a creer a un hombre que una mujer lo puede acosar, ¿no? Ese es un problema que aún en nuestros días sigue vigente precisamente por este estereotipo, ¿no? Del hombre que sea el fuerte. Y por otra parte encontramos al documental Silenciados. Es un documental español que se proyectó en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona en 2017. Dato curioso, los grupos feministas mostraron precisamente su descontento contra el contenido del documental porque precisamente plantea el problema de si realmente la ley ha sido eficaz en estas cuestiones de la lucha contra la violencia de género a partir precisamente de la aprobación de la ley. Y pues nos dice que efectivamente no ha sido eficaz, que lejos realmente de disminuir estos índices de violencia, al contrario ha creado mayor desigualdad en este sentido, ¿no? Y aunque históricamente la violencia la han sufrido las mujeres, pues esto no excluye que también los hombres sean humillados, sean golpeados en este sentido, ¿no? Y que bueno, incluso nos dice, llega a tal grado de desacreditar precisamente al hombre por el simple hecho de este rol de género que se ha creado socialmente. Muchas gracias. Bueno, hemos planteado cómo se da la perspectiva de esta violencia hacia los hombres y hablamos en el caso de las mujeres de acciones positivas. En este caso, también en relación a los hombres. Pues tendría que ser de esa manera, porque son estrategias públicas cuyo objeto es superar las desigualdades que existen entre los sexos, ¿no? El problema es que precisamente estas acciones positivas han tenido por objeto pues enaltecer a las mujeres, pretender compensarlas históricas, por todos los agravios históricos que han sufrido, y entonces va en perjuicio de los hombres, ¿no? Entonces esas acciones positivas realmente no tienen por objeto igualar a las personas por razón de su sexo, sino de alguna manera privilegiar a las mujeres, y tampoco se trata de eso. Claro, al final lo que se pretende es el equilibrio, ¿no? Así es. Y veríamos que esto se refleja también en las políticas públicas. Totalmente. Totalmente. Las políticas públicas que tienen que ser parámetros, digamos, directrices de cómo puede resolverse un problema, no van dirigidas a la violencia en general, ¿no? Digamos que el agresor natural es el hombre. Entonces, van dirigidas hacia las mujeres. La violencia es un fenómeno social que puede vivir cualquier ser humano. Entonces esas políticas públicas tendrían que estar dirigidas para los individuos en general, sin hacer un énfasis específico a las mujeres, ¿no? Porque nosotros vemos instancias, ¿verdad? Que todas las instancias gubernamentales básicamente están dirigidas a la defensa de las féminas, ¿no? Me pareció muy interesante porque Karen buscó, yo le dije, hay que buscar a Hombres por la Equidad, a ver qué encontramos, que es una asociación de hombres violentados, ¿no?
No quisieron dar la cara, nada más te mandan información así, pero no quieren saber. No, y aparte lo que, pues, o sea, realmente lo que buscaban era como la reivindicación del hombre, o sea, el hombre debe de cambiar las conductas que tiene y que generan violencia, pero no se considera que el hombre puede ser víctima de violencia. Entonces, lo que preguntábamos, porque nos acercamos, fue así como de, bueno, y si es una asociación para varones y el hombre que sufre violencia se quiere acercar porque necesita un apoyo ya sea jurídico, de trabajo social, psicológico, ¿qué pasa? Pues es que aquí no hay, ¿no? Entonces, es como sorprendente cómo seguimos pensando que los varones son los únicos que pueden cometer la violencia. Aparte, algo que decía de las acciones positivas, o sea, las acciones positivas deben de ser temporales, ¿no? Claro. Pero curiosamente la ley no dice y en qué momento es temporal eso, ¿no? O sea, hasta qué momento es temporal, qué lo mide, ¿no? Entonces, la única acción positiva que creo que tenemos para los varones es los permisos de paternidad, de cuidados paternos y por adopción. De ahí en fuera es otra. Esa es la única, pero y aparte, ¿y por cuántos días se los dan a los varones, no? O sea, ¿qué tanto puede apoyar un varón a la mujer en escasos días, no? Sí, así es. ¿Y qué difusión tiene? Precisamente hablando de los permisos de paternidad, ¿qué difusión tiene, no? Porque yo creo que la mayoría de los hombres no saben ni siquiera que tiene ese derecho. Claro, por supuesto, no lo saben y además en los trabajos tampoco se los ponderan, se los ofrecen, oiga, usted tiene derecho a esto. No, es una cuestión de exigencia. Claro. Y aparte las acciones positivas, o sea, creo que han sido como muy tendentes a que las mujeres se logren realizar en el ámbito profesional, en el ámbito académico, de la investigación, en el trabajo, en la familia. Y sin embargo seguimos pensando que los varones únicamente deben de estar en el trabajo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Entonces ellos tampoco tienen el derecho de desarrollarse en la familia. Claro. Y tener tiempos, por ejemplo, esas jornadas laborales extensas, extenuantes, que no te permiten tener una vida privada, ¿no? Eso no es posible. También todas las personas tenemos que tener, pues digamos, horarios en distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Somos seres integrales y no nada más vivimos para trabajar. También tenemos derecho de desarrollarnos, tener familia, tener pareja, ¿no? Pero tal parece que con la globalización nada más vivimos para trabajar. Pero yo creo que aquí es una asignatura pendiente del país, ¿no? Es decir, que seguimos con las jornadas a mitad de tiempo, ¿no? Ahorita se me fue el nombre. En vez de tener jornadas continuas, seguimos teniendo jornadas que se parten, ¿no? Sí. Y que se parten 2 horas o se parten 3 horas, ¿no? Ay, sí. Que es, desde mi perspectiva, infame, porque no puedes ir o sea, dadas las distancias de nuestra realidad, ¿no? De nuestra sociedad, pues no puedes ir a tu casa, es estar perdiendo 1 hora o 2 horas o 3 horas, que ya me parece casi criminal, ¿no? Claro. Yo no entiendo por qué no hay jornadas corridas, como pasa en infinidad de países en el planeta, ¿no? Así es. Es decir, nos guste o no, Estados Unidos toda la vida tiene la jornada completa, ¿no? De 8 a 4, de 8 a 5. Bueno, salir a las 5 es 1 hora correcta precisamente para convivir con la familia, pues si no, no los ves a los hijos. O sea, puede ser que la mamá esté con ella, pero como bien dices, un señor, pues a lo mejor sale a las 10 de la noche, o sea, cuando llega están dormidos y cuando se levantan ya se fueron, ¿no? Pero aparte de todo esto, o sea, creo que hay un principio que es súper básico en el derecho, ¿no? Que es la progresividad. Y en este sentido también todos debemos entender que, por lo menos en la Ciudad de México, pues ya se están reestructurando las nuevas feminidades y las nuevas masculinidades, ¿no? En este sentido, hombres y mujeres trabajan, ¿no? Pero no hombres y mujeres tienen la posibilidad de estar en casa, sobre todo por los hombres, ¿no? Entonces, también creo que en ese sentido, y atendiendo al principio, debemos de reestructurar las políticas públicas, las acciones positivas y también la legislación que los regula. Sí, porque ahorita pienso, por ejemplo, si en una pareja o un matrimonio, pensemos que un hijo se enferma, pues en el 100% de los casos, quien se va a quedar será la mujer, ¿no? Y se vería raro, ¿no? O como bien dice, a lo mejor ni siquiera le dan el permiso de que hable y digo, oiga, es que mi hijo está enfermo, ¿no? Entonces, si queremos una igualdad, pues debemos de ir en ese camino, ¿no? Y hablaríamos también de las tareas en el hogar, ¿no? Que
el porcentaje de hombres que participan no llega al 30%, ¿no? Por eso se habla de las mujeres de la doble jornada, ¿no? La laboral y la de casa. Pero al final, de las conclusiones de tu investigación, ¿qué nos dirías? Bueno, primero, la primera conclusión a la que llegamos es que sí existe un trato diferenciado en materia de violencia para los hombres y para las mujeres, que sí, desafortunadamente, desfavorece a los varones. Otra conclusión sería que en efecto existe una desigualdad jurídica en relación a los instrumentos que regulan este fenómeno social, lo cual se traduce en una violencia legal, entendido como el abuso de instrumentos y procesos jurídicos para tratar de legalizar u otorgar derechos mediante la exclusión y discriminación de los sectores, ¿no? En este caso también de los varones, lo cual, bueno, pues inminentemente transgrede el principio general que debe tener toda disposición normativa, ¿no? Y otra conclusión a la que llegamos es que las políticas públicas desafortunadamente también están mal dirigidas, porque están enfocadas a las mujeres, ¿no? Entonces, el seguir pensando y considerando que poner a una mujer que está siendo agredida y violentada y decir no a la violencia está bien, y eso también sería de hecho es un pensamiento incorrecto, porque en realidad la violencia no es la mejor forma ni alternativa de solución de un conflicto, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lejos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, lo que hacemos es reafirmar los roles de género en el que la mujer siempre va a ser la víctima, ¿no? Y el varón siempre va a ser el único ejecutor de la violencia, cuando, bueno, este fenómeno no atiende en razón al sexo ni al género. Claro. Ahora, ya analicé ese problema, tienes muy claras tus conclusiones, ¿no? Si estuvieras en la posibilidad de actuar, ¿qué sería lo prioritario? ¿Qué es lo primero que dirías? Esto es lo más importante que hay que hacer en un minuto que tenemos. ¿Qué es lo que harías? Si yo de este panorama, ¿no? Y de esta problemática, creo que el primer esfuerzo debe ser en este sentido. Socialmente creo que lo primero que se debe de hacer es partir de la educación en casa, socialmente, eso, ¿no? Primero, pues la educación es de casa, la formación es de la escuela. Entonces, primero, pues obviamente debemos de ir cambiando las estructuras en las que educamos a nuestros hijos o en las que se van constituyendo las relaciones sociales en la familia. Y por otra parte, ya en el ámbito legal, creo que más allá de las leyes, que muchas veces no son eficientes, aunque tengamos muchísimas, realmente lo que sí llega a la población son las políticas públicas, porque son las que son más perceptibles para las personas, ¿no? Y en eso creo que ya deberíamos empezar a quitar este estereotipo de que los hombres siempre van a ser los agresores y que todas las mujeres siempre somos las víctimas, ¿no? Sí. Y reestructurarlo. Yo creo que sí va a costar trabajo, va a llevar algunos años, pero bueno, pues así han sido todos estos movimientos y estos cambios sociales, ¿no? Y ya sembraste la semillita y esperemos que tengan unos frutos increíbles. No nos queda más que agradecerles infinito la deferencia de estar con nosotros el día de hoy y de este tema tan ilustrativo que creo que a nuestros escuchas y seguidores les habrá dejado algo para reflexionar. Y a ustedes, nuestros queridos seguidores y radioescuchas, nos vemos el próximo martes a la misma hora en otro programa Societatis. Gracias. Yus Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús.